No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer era 11M en Madrid y se recordaba a las casi 200 víctimas de los atentados que tuvieron lugar hace 5 años en la capital de España, en los trenes de Atocha y otras estaciones. Se hablaba de eso en Madrid, evidentemente, se habló mucho de eso en España y nosotros vamos a hablar de otras cosas hoy. Cayeron 2 misiles en el Negev, afortunadamente no hubo heridos. Esto en cuanto a la zona a la que vamos a tratar, porque vamos a hablar de las negociaciones respecto a Gilad Shalit y también las negociaciones internas de Hamas y Fatah. También traeremos la noticia de la que ayer se hacían eco todos los medios de información, que era la posibilidad de que se detenga a Iván el Terrible, a Demanyuk. También hablaremos de la visita del Papa Benedicto XVI a Israel, por dónde irá, y además de una carta en la que reconocía sus errores. Y terminaremos esta primera parte del informativo acercándonos también a la comunidad judía de Venezuela, o más bien a qué es lo que se está moviendo diplomáticamente para pedirle a Hugo Chávez que la proteja. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana vendrá con noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Hola, Masa. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, adelante. Comenzamos. Israel mantenía ayer intensas negociaciones para obtener de Hamas la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado el 26 de junio de 2006, a cambio de centenares de detenidos palestinos. Las negociaciones se estaban manteniendo en secreto en El Cairo, en Egipto. Era la tercera vez en 15 días que el negociador israelí Ofer Dekel viajaba hasta la capital egipcia. Bueno, no se había filtrado nada de las conversaciones hasta al cierre de esta edición y según la agencia France Presse estaban siendo conversaciones inhabitualmente largas. La negociación era intensa y dura y se quiere saber sobre todo qué prisioneros se liberan a cambio de Gilad Shalit. Ya saben que Hamas pide una cantidad de 450 y además de otros 550 detenidos. Lo que pasa es que los 450 primeros pues puede que haya delitos de sangre entre ellos. Los padres del soldado de Gilad Shalit, por otra parte, saben que se instalaron el domingo pasado en una tienda de campaña frente a la residencia del primer ministro Ehud Olmert. Se está intentando acelerar lo más posible estas negociaciones, ya que el próximo 3 de abril se formará el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu y se supone que una vez que esté Bibi de primer ministro es posible que las negociaciones sean infinitamente más complicadas, de manera que hay que acelerar estas conversaciones. Por ello, probablemente esa inusualidad de la duración de las conversaciones. Las conversaciones las está llevando Ofer Dekel, que es jefe adjunto del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior de Israel, y por otra parte está como interlocutor el general Omar Suleiman, responsable de los servicios egipcios de información, que además se ha visto relacionado en muchas cuestiones de negociación. Por otra parte, interesante las declaraciones del líder sirio ayer, Bashar al-Assad, que afirmaba que su país estaría dispuesto a mantener un diálogo directo para la paz con Israel, siempre y cuando Estados Unidos actúe de mediador. Parece sorprendente, pero Siria quiere que Estados Unidos actúe de mediador. Puede que tenga algo que ver con el envío de algunos dirigentes diplomáticos norteamericanos esta semana a Damasco. Ya saben que estamos hablando últimamente de intentos de Estados Unidos de tender puentes de cierta distensión y parece que con Siria pues está habiendo unas primeras señales. Seguimos. ¿Qué pasa en las negociaciones entre palestinos? El negociador jefe de la Autoridad Palestina, Saeb Erekat, afirmó ayer que el reconocimiento de Israel no es una condición que se haya impuesto a Hamas para formar un gobierno de unidad.
No obstante, Erekat matizó que sí deberá hacerlo el gobierno palestino que se forme, si tienen éxito las negociaciones para la reconciliación que Hamás y Al-Fatah celebran en El Cairo, y en el que presumiblemente estaría integrado el movimiento islamista. El reconocimiento de Israel sigue siendo uno de los obstáculos que se interpone entre los dos movimientos palestinos, pues Hamás aboga por la creación de un Estado en la llamada Palestina histórica y la destrucción del Estado judío. Pues sí, va a ser un poquito difícil si el gobierno del pueblo vecino lo que quiere es destrozar y hacer desaparecer a Israel. El caso es que los medios de prensa palestinos ayer informaban de que en las negociaciones del Cairo se han registrado avances en asuntos de seguridad, pero destacaban que todavía está muy lejos un acuerdo que conduzca a los dos grupos a un gobierno conjunto. Así que esperamos. Y ahora nos vamos a hablar precisamente de una de las noticias que ayer ocupaban las primeras planas de muchos periódicos. La Fiscalía de Múnich dictó ayer una orden internacional de detención contra el presunto criminal de guerra nazi, Iwan John Demjanjuk, conocido como Iván el Terrible, por las atrocidades cometidas en el campo de concentración de Sobibor, en la actual Polonia, en 1943. Según la Fiscalía, Demjanjuk, un ucraniano de 88 años y residente en Estados Unidos, es sospechoso de ser responsable del asesinato de al menos 29.000 judíos cuando era guardián del campo de concentración, desde el 27 de marzo de 1943 hasta finales de septiembre en 1943 también. La Oficina de Investigación Criminal bávara confirmó la autenticidad del carné de las SS de Demjanjuk, que logró ocultar su participación en los crímenes nazis y huir a los Estados Unidos en 1952. Bueno, la historia de Demjanjuk es bastante complicada, de los posibles juicios, los intentos de juzgarle no es la primera vez. A finales de la década de los 70 se supo de su participación en la Shoah y en el 86 la justicia estadounidense lo extraditó a Israel. Ahí fue condenado a muerte en primera instancia en 1988, pero con el tiempo el Tribunal Supremo israelí anuló la condena en el 93 porque consideraban que no estaba suficientemente probado que Demjanjuk fuera Iván el Terrible, el Iván de Terrible de Treblinka. La orden de detención, esta nueva, supone un nuevo avance en el proceso abierto contra el criminal de guerra en Alemania, donde él residió antes de emigrar a Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos, que le han emitido una orden de expulsión y que le han retirado la nacionalidad. Ya en diciembre del año pasado, la Corte Federal de Justicia de Karlsruhe, en la más alta autoridad judicial en Alemania, declaró que un tribunal regional de Múnich era competente para juzgarlo. Por su parte, la mujer, Vera Demjanjuk, declaró que él solo quiere morir en paz, que ya ha sido condenado porque pasó 6 años en el corredor de la muerte en Israel. Mientras Efraim Zurov, que es director del Centro Simón Wiesenthal de Jerusalén, que tiene a Demjanjuk en su lista de los criminales más importantes vivos, declaró que esperan que finalmente reciba el castigo que merece por sus crímenes. Y seguimos, volvemos a hablar del Papa. Benedicto XVI reconoció en una carta enviada a los obispos del mundo los errores cometidos por el Vaticano en la peor crisis católico-judía de los últimos años, en la que revocó la excomunión al obispo lefebrista Richard Williamson. Parte de la misiva fue revelada este miércoles por el diario italiano Il Foglio, que calificó el gesto de sorpresa, humilde y al mismo tiempo fuerte, además de anunciar que el texto será dado a conocer próximamente. Según el mismo diario, el primero de los errores reconocidos por el pontífice fue que el Vaticano no se dio cuenta que a través de Internet se puede obtener las declaraciones del obispo negacionista publicadas antes del levantamiento de la excomunión, el 24 de enero. Y el segundo de los errores habría correspondido a la ilustración poco clara de todo el caso que desencadenó una crisis mediática sin precedentes. Esperaremos a poder leer la carta completa, ya que según Il Foglio será publicada. Es interesante también saber que según la agencia judía de noticias, Benedicto XVI no visitará la sección de Yad Vashem durante su visita a Israel el próximo mayo. Sí visitará la Autoridad para el Recuerdo de los Héroes y Mártires, pero no irá a Yad Vashem porque existe en Yad Vashem una fotografía con un pie de foto donde se condena el silencio que el Papa Pío XII guardó durante la Shoah. Ya saben que es un tema muy delicado y probablemente por eso intentará evitar visitar esa zona. Lo que pasa es que viajar a Israel y no ir a Yad Vashem es también una toma de partido.
Terminamos con la noticia, en este caso concerniente a las comunidades judías, a la comunidad judía en Venezuela. Según informó ayer la agencia EFE, el gobierno de Israel pidió a países como España, Brasil y Argentina que intervengan ante el presidente Hugo Chávez para frenar la ola de antisemitismo oficial y semioficial contra la comunidad judía en Venezuela. La petición fue cursada a través del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores y responde, según las fuentes, a un grave deterioro de la situación de la comunidad judía en Venezuela, que desde hace unos meses sufre el acoso del gobierno. En la misma tónica, el diario Haaretz informaba ayer de que el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha aceptado ya reunirse con líderes de la comunidad judía en una futura visita a Caracas. Bueno, hay que destacar los lazos de amistad y de familia y de todo tipo de lazos entre la comunidad judía venezolana y España, porque en la comunidad judía venezolana hay un gran componente sefardí. Muchos de sus miembros proceden de Ceuta, de Melilla, del antiguo protectorado español del norte de Marruecos. Incluso en muchos casos conservan la nacionalidad española. Luego es algo que evidentemente debe ocupar y preocupar al gobierno español. Según una fuente de la comunidad judía venezolana que citaba este artículo de la agencia EFE, concretamente de Elías Benarroch, los ataques antisemitas comenzaron hace años, pero se agravaron tras la guerra del Líbano en 2006 y ahora nuevamente tras la operación Plomo Sólido en Gaza. En la actualidad en Venezuela hay unos 15.000 judíos. Anteriormente, hace unos años, había unos 40.000. La verdad es que el descenso es notable. Bueno, Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masa. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Nos vamos nosotros ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué traes. Bueno, primero les quiero contar que se acaba de anunciar la formación de una nueva asociación en Calatayud, en Aragón. Una asociación que se llama La Judería de Calatayud, que se va a dedicar a la recuperación y promoción de todo lo relacionado con la judería de la zona. Uh-huh. Van a crear un centro de interpretación. Pues obviamente van a crear muchas actividades culturales, señalización urbana acerca de pues los lugares donde había monumentos judíos importantes antes de la expulsión de los judíos, obviamente. Uh-huh. Así que pues bueno, eso es uno. Esto lo guardamos, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente? La siguiente, ahora nos vamos a Córdoba. Ahí en la Casa de Sefarad, que hace poco les hablé aquí, que se están ampliando, creando un museo, bueno, uh-huh, muchas cosas. Ahora les voy a contar que empieza ciclo de conciertos titulado Primavera de Culturas durante los meses de marzo y abril. En el patio de la Casa de Sefarad se van a presentar conciertos al aire libre. Uh-huh. ¡Ay, qué bonito, sí, qué agradable! De distintos, sí, suena muy agradable. El siguiente va a ser el 14 de marzo, el concierto El Sueño Hebreo, música sefardí, del grupo llamado Ashabeba. Uh-huh. Después, el 4 de abril, el grupo Kol Kasum va a presentar el concierto que se titula Voces Nuevas del Mundo Antiguo. Uh-huh. Así que, bueno. Y vamos a terminar con un poco de polémica en Francia, porque hasta ahora estuvo todo muy tranquilo, sí, bonito, patio, música. Sí, te veía muy calma hoy. ¿Qué? Pero también tenemos un pequeño escándalo. ¿Con qué nos enturbias para despedirnos? Una nueva película que se está intentando estrenar en estos días en Francia, se llama Welcome. Es un documental acerca de los conflictos y, bueno, todo alrededor de lo que sufren inmigrantes clandestinos, especialmente afganos e iraquíes, que intentan pasar a Gran Bretaña por el Canal de la Mancha. Philippe Loiret es el realizador de esta película. ¿Y cuál es el problema? Te preguntas, sí, seguramente. Exactamente es lo que me estoy preguntando. En esta película él pone mucho énfasis en el sufrimiento de estos inmigrantes, también la legislación
por lo menos, por ejemplo, en contra de la gente que ayuda a un clandestino, cosas de este tipo, y él habla de cómo él cree que el trato que están recibiendo esos inmigrantes es el trato que recibieron los judíos en los años, en el 43. Él dice, si alguien hoy ayuda a un clandestino, es como si en el 43 yo escondiera un judío. O sea, él cree que eso es exactamente la misma legislación. Claro. ¿Te imaginas el ministro de Inmigración se mostró algo indignado con esta película y bueno, se está hablando en la mucho. película hace esa comparación, toda la película es para hacer esa comparación. No sé si realmente salen en todas las películas, pero lo que sí sé es que eso sale en todas las entrevistas que hace el director para promocionar su película. Creo que ya sabes, que luego hay gente que busca la polémica para que mucha gente vaya a ver sus películas, pues él la encontró. Efectivamente, bueno. Pues Ana, muchísimas gracias. De nada. Señoras, señores, a ustedes también muchas gracias. Los esperamos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece que se reconcilian Israel y el Vaticano. Les vamos a hablar de eso. También vamos a hablar hoy de Durban II. Además, nos acercaremos a Riga, donde se ha prohibido una manifestación de SS, o bueno, en homenaje a los SS. También nos acercaremos al movimiento hasídico Breslav y terminaremos haciendo un pequeño repaso arqueológico. No, un repaso arqueológico no, pero trayéndoles una noticia arqueológica. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda parte del informativo, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Como ven, Israel y el conflicto en Oriente Medio no es el tema que tratamos hoy en nuestro espacio informativo. Y es que es viernes. Todos los viernes nosotros le dedicamos a Oriente Medio y a Israel un programa aparte donde entramos en el análisis en profundidad con nuestro corresponsal, con Salem Mergui. Así que yo les recomiendo que escuchen el programa desde Israel y ahí tendrán todos los datos acerca de qué es lo que está sucediendo en Israel, qué es lo que importa, de qué se habla y cómo se vienen los próximos tiempos. Volvemos aquí a lo que vamos a hablar hoy. Damos la bienvenida a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa. Muy bien. Bueno, empezamos con Durban II, que nos va a traer más de un dolor de cabeza. La agencia Reuters comunicó ayer que Australia amenazó el jueves con retirarse de la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se llevará a cabo entre el 20 y el 24 de abril en Ginebra, bajo el nombre de Durban II, a menos que los términos de un documento que considera hostiles a Israel sean eliminados o alterados sustancialmente. Stephen Smith, ministro de Relaciones Exteriores, confirmó esta decisión en el Parlamento australiano al asegurar que si el texto va a conducir a nada más que una arenga antijudía y antisemita, Australia no asistirá. Ya a principios de esta semana, en una carta publicada por el diario italiano Il Corriere della Sera, el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, había explicado la decisión de su país de no participar en dicha cumbre, sumándose así a otros países como Israel, Estados Unidos y Canadá. Por ahora, estos son los países que no asistirán. Se está esperando que haya más reacciones. Hay que recordar lo que fue Durban I, una condena exclusiva hacia Israel, contra Israel, y acusando al sionismo de ser igual que el apartheid, etcétera, y a Israel de comportarse del mismo modo que Sudáfrica en esos años. Además, bueno, según dicen, el texto que se está preparando ahora para Durban II no difiere demasiado de aquel de Durban I. Incluso el titular de Exteriores italiano decía que está caracterizado ese texto por una retórica antisemita y que además, según Franco Frattini, pone en cuestión un principio clave de la civilización democrática, que es la libertad de expresión. Estaremos muy pendientes de Durban II y a partir de la semana que viene pues probablemente podamos profundizar un poquito más en esta cumbre, en saber qué es, quiénes van y qué es lo que se está preparando. Por cierto, que el Papa Benedicto XVI recibió ayer a una delegación del Gran Rabinato que precisamente le hablaban de la preocupación que tienen por el borrador de la próxima Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, con Durban II, y por los ataques contra Israel que a su juicio contiene ese texto. Y nos vamos a quedar hablando precisamente del Papa.
En una reunión celebrada este jueves en el Vaticano, el Gran Rabinato de Israel agradeció a Benedicto XVI sus declaraciones claras contra la negación de la Shoah y dijo que la crisis por la reintegración del obispo negacionista Richard Williamson ha terminado. Esta reunión, que había sido anulada en el momento más álgido de la crisis entre el Vaticano y la comunidad judía, se realizaba ayer a 2 meses del primer viaje de Benedicto XVI a la zona, previsto del 8 al 15 de mayo. El rabino Shear Yashub Cohen, quien dirigía la delegación del rabinato, destacó en rueda de prensa la amistad que existe entre el Vaticano e Israel. Pues ahora, terminó, todos contentos, no tenemos que seguir hablando de Richard Williamson, lo que nos va a dar un respiro, y además parece que todas las relaciones empiezan a ser perfectas. El encuentro, según todos, marcó un vuelco positivo para la reanudación del diálogo entre todos. Y bueno, pues este viaje va a ser importante porque, entre otras cosas, decía el mismo rabinato que va a permitir a los judíos, los cristianos y los musulmanes reflexionar sobre el hecho de que tienen las mismas raíces. Queda por ver qué va a hacer Benedicto XVI y definitivamente no va a visitar el Museo Yad Vashem para evitar enfrentarse a esa foto de Pío XII y el pie de página o el pie de foto en este caso donde se habla del silencio del Vaticano durante la Shoah. Pero no nos vamos a adelantar, seguro que en algún momento un poquito de chispa salta un poquito más, así que, pero bueno, por ahora todos están contentos, se ha terminado este problema y nosotros nos quedamos en Europa para seguir hablando del pasado que, como de costumbre, llama a las puertas del presente. La agencia EFE publicó que la Asamblea Legislativa de Riga prohibió celebrar en la capital letona una nueva marcha de los antiguos legionarios de las SS alemanas, cuya convocatoria motivó las protestas de Rusia. Una portavoz de la Asamblea declaró que el órgano legislativo de Riga tomó esa decisión por mayoría de votos teniendo en cuenta las recomendaciones de las fuerzas del orden y las normas legales, y que está dispuesto a defender su postura en los tribunales. Organizaciones de ultraderecha de Letonia habían convocado para el 16 de marzo una marcha en honor a los letones que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial en las filas de las SS contra el ejército soviético, lo que suscitó duras críticas en Moscú. Bueno, pues ahora no van a poder desfilar, pero no crean que las críticas de Moscú a Letonia han caído en saco roto. Ha habido bastantes molestias por ambos bandos. De hecho, la Cancillería rusa insistía diciendo que mientras en unos países se castiga con la cárcel hasta las expresiones de escepticismo sobre la Shoah, en Letonia, leo textualmente, se impulsa una campaña de enaltecimiento del nazismo. Además, Moscú consideraba que eso es manipulación de la historia y que con ello Letonia se compromete no solo a sí misma, sino a toda la Unión Europea. Así, criticaba Rusia las decisiones previas del gobierno letón, quienes rechazaron estas críticas, evidentemente, además de haber prohibido esa manifestación. El titular de Relaciones Exteriores letón, Maris Rivkins, dijo que Rusia finge que no entiende que el 16 de marzo nadie en Letonia hará nada que sea propaganda de la ideología fascista. En fin. Seguimos. Ahora vamos a entrar en una sección del informativo un poco más, si hablamos de pasado, nos vamos también al pasado, pero casi de arqueología y de su importancia en el día de hoy. Aurora Digital se hacía eco en estos días de cómo el movimiento jasídico Breslav está impulsando la repatriación de los restos de su líder fundador, el Rebbe Nachman de Breslav, y de cómo uno de los principales rabinos del movimiento sionista religioso se ha unido a este objetivo. Es el rabino Shlomo Aviner, quien anteriormente se había opuesto a la tendencia de prosternación masiva ante la tumba del Rebbe en la ciudad ucraniana de Breslov. Respondió recientemente a la petición que circula en la comunidad jasídica que pide al gobierno traer el lugar sagrado a Israel. Sí, en un artículo publicado por la organización Mainaei HaTeshuvah, Aviner se pregunta si el rabí Nachman es menor que otros líderes de Israel cuyos huesos han sido llevados ahí. Y no solamente se lo pregunta, también lo responde, dice que no, que es mucho más y que por muchas veces ha dicho que su verdadero lugar estaba en Israel. Aviner sostiene que Nachman deseaba ser enterrado en Israel y que si era la voluntad de Rabbi Nachman, pues que hay que cumplir con ello, que es una mitzvah cumplir con ello. Además, llamó al gobierno a repatriar la tumba a Jerusalén como parte del cumplimiento de la profecía del mundo de paz y asistir a la llegada de la salvación.
Y sí que ahora nos vamos bastante más atrás en el tiempo. Vamos a hablar de restos arqueológicos nada menos que del periodo bizantino, Masha, porque un equipo de arqueólogos ha descubierto una iglesia nada menos del periodo bizantino a las afueras de Jerusalén, con restos de mosaicos y una inscripción de varias líneas pidiendo la protección de Dios para miembros ilustres de la comunidad. Según informó la Dirección de Antigüedades de Israel, el descubrimiento se produjo en Nes Harim, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, donde las obras de ampliación de viviendas para la población del Moshab. El director de las excavaciones, el arqueólogo Daniel Moore, comentó que el lugar estaba rodeado por un bosquecillo y cubierto por terrazas agrícolas que eran trabajadas por la población. Y dijo que antes de comenzar la excavación ya se podían distinguir en el lugar grandes cantidades de fragmentos de cerámica bizantina y trozos dispersos de un mosaico. Estas excavaciones descubrieron un pórtico alargado anterior a la principal nave de la iglesia y en el suelo un mosaico de muchos colores con formas geométricas separadas por flores, parcialmente destruido por vándalos hacia el final de las excavaciones. Bueno, y con esta noticia concluimos aquí esta semana informativa. Ya saben que volveremos el lunes con más noticias, pero nos tenemos que pasar antes por las noticias culturales. Así que, Jordi, muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Masha. Nos reencontramos tú y yo el martes. Y nos vamos ahora a hablar con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, hablemos de cultura. ¿Qué me traes? Hablemos de cultura. Primero nos vamos a Oviedo, porque les voy a contar que en Oviedo hay unas nuevas audioguías para recorrer la ruta de la judería con todos los... donde había monumentos judíos en la ciudad. Una cosa novedosa que tenemos con este audioguía es que lo único que hay que hacer para conseguirlo es, por ejemplo, entrar en la página de internet del Ayuntamiento de Oviedo y descargarlo a tu MP3 o a tu móvil, o sea, simplemente es así, un archivo de MP3. O sea, yo desde Madrid lo puedo escuchar perfectamente. Lo puedes descargar, sí. Interesante. Está muy bien, ¿no? Sí. Muy buena la idea. Lo tienes en 5 idiomas disponibles, también te cuenta sobre la gastronomía judía. Me hizo gracia que en la noticia decía que finalmente, así después de recorrer el cementerio, el teatro, ya sabes, lugares así, dice que también te llevan ante la estatua de uno de los judíos más ilustres y ¿quién es? Se trata de Woody Allen. Y yo me pregunto, ¿hicieron esta estatua por la última película de Vicky Cristina Barcelona donde se van a Oviedo, o es desde antes, por ser un judío ilustre simplemente, y es una coincidencia? Porque creo que fue a tocar, porque le dieron el premio Príncipe de Asturias que se otorga en Oviedo, por eso. Y entonces él estuvo ahí. Pero ¿sabrá Woody Allen que lo consideran en Oviedo un monumento de la judería? Sería interesante ver cómo reacciona ante eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, y ahora pasamos a otros temas. El Museo Judío de Berlín abre en estos días una exposición titulada Medicina Mortal, la obsesión por la raza del nacionalsocialismo. Es una exposición sobre las víctimas de la acción T4, el programa de eutanasia nazi, lo hacen a través de la historia de uno de los víctimas, Martin Bader, que era un zapatero, y cuenta la historia de su vida con su diario y cartas y sus actas médicas para hablar de esta obsesión de la raza y uno de estos programas crueles de los nazis. Uh-huh. Entonces eso lo pueden ver en estos días en el Museo Judío de Berlín. Bien. Y por último, un nuevo libro que se publica en estos días en español. Se trata del diario de Hélène Baird. Es un diario que apareció el año pasado en francés. Ella fue una fue parisina, estudiante de filología inglesa de la Sorbonne. Tenía 24 años cuando fue asesinada en el campo de Bergen-Belsen, y solo hace unos años una
sobrina, alguna descendiente de Helen, presentó su diario y lo ofreció a publicación. Ya fue traducido como a 20 idiomas porque, pues, además de ser un testimonio muy conmovedor, al ser una estudiante de filología, pues tiene una voz literaria muy interesante este diario. Así que ahora ya lo pueden encontrar en español. Bueno, pues Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ezequiel Ramsarkar, de 50 años, y David Rabinovich, de 24, han sido las víctimas de estos dos policías asesinados en Cisjordania. Les hablaremos de lo último que hemos sabido de ese ataque. También hablaremos de Europa, que así a priori ha dicho que no tiene nada que objetar a la nueva coalición de gobierno que se va a formar en Israel, siempre y cuando tengan en cuenta los palestinos también y el llegar a un acuerdo de paz. Además, nos acercaremos a las futuras elecciones en Irán, que parece que han dado un vuelco de última hora con la posible renuncia de Mohammad Khatami a presentarse a esas elecciones. Seguiremos de cerca la extradición del criminal nazi, el supuesto criminal de Manyuk, y terminaremos una vez más hablando del Papa, pero más que nada de cómo hacer de una crisis una excelente oportunidad. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos nosotros dándole la bienvenida a Jordi. Jordi. Hola, Masha. ¿Cómo andas? Bien, con más noticias. Más noticias. Bueno, pues empezamos en Cisjordania. Empezamos con la noticia con la que abrías el informativo. Aurora Digital publicaba ayer que una banda autodenominada Grupo Imad Mugnieh se adjudicó la responsabilidad del atentado terrorista en el Valle del Jordán, en el que fueron asesinados los agentes de policía Ezequiel Ramsarkar, de 50 años, residente de Maale Efraim, y David Rabinovich, de 24 años, residente en Rosh Ain. Mediante un llamado anónimo, el ataque fue reivindicado por el grupo, aparentemente denominado en nombre del jefe terrorista del grupo chií Hezbollah, muerto en febrero de 2008 tras la explosión de un coche bomba cuando salía de la embajada de Irán en Damasco. La policía sospecha que los terroristas probablemente simularon un desperfecto en su automóvil y cuando los agentes se detuvieron a investigar fueron disparados con armas automáticas a quemarropa. Bueno, el hecho de que este grupo haya elegido el nombre del líder terrorista, de Mugnieh, de Imad Mugnieh, no significa que quienes hayan cometido este asesinato sean necesariamente libaneses o que pertenezcan a Hezbollah. En algunos artículos al respecto destacaban los analistas que el hecho de que se utilicen nombres de supuestas víctimas, porque hay que recordar que el hecho de que Imad Mugnieh hubiera sido asesinado por Israel, eso no está demostrado, no es tan evidente, pero bueno, utilizan supuestas víctimas o lo que son los nombres de sus mártires. Al parecer, cuando llegó el servicio de Maguen David Adom, uno de los oficiales ya había fallecido, el otro murió poco después de que se intentara resucitarlo sin posibilidades. El Sahal cerró la zona, lanzó un amplio rastrillaje del área y, según algunas fuentes militares, este podría ser el intento de una célula terrorista que pretende frustrar el intercambio de presos entre Hamás e Israel, que ya saben que están las negociaciones muy avanzadas, pero como es un tema también bastante delicado, se estaba previsto que ayer tuviéramos ya noticias de cuáles iban a ser los últimos intercambios, pero se ha decidido esperar porque es una ley que tiene que ser aprobada en la Knesset, tiene que ser llevada adelante y hay que hacerlo con cierta prudencia, con lo cual no sabemos todavía si va a tener lugar ese intercambio de presos. Así que eso estaremos pendientes. Nosotros, mientras tanto, les hablamos de las primeras manifestaciones que han surgido una vez que se ha sabido ya que parece ser que sí, que Netanyahu y Lieberman van a ir juntos al gobierno.
Según la agencia EFE, la Unión Europea está dispuesta a colaborar con un gobierno que incluya al partido Israel Beiteinu, siempre que se siga comprometiendo a lograr un acuerdo de paz con los palestinos. Javier Solana, jefe de la diplomacia europea, declaró a su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores celebrado ayer en Bruselas que Europa está dispuesta a trabajar con normalidad con un gobierno israelí que esté preparado para continuar negociando hacia una solución de dos estados y que si ese no fuera el caso, la situación sería diferente. El Likud firmó el domingo por la noche un acuerdo de coalición parlamentaria con Israel Beiteinu en lo que es el germen del próximo gobierno que liderará el primer ministro designo Benjamín Netanyahu. Bueno, hay que decir que ese acuerdo, pese a que ese acuerdo ya está firmado, se siguen oyendo voces de personas que consideran que tal vez Tzipi Livni termine por entrar en el gobierno. Parecía bastante descartado ya, pero bueno, les traemos también los rumores aquí al informativo. Lo que sí que ya no son rumores, sino son palabras concretas, han sido las palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que hablaba de confiar en que la configuración del nuevo Ejecutivo israelí permita continuar dentro de los parámetros y de los compromisos de la comunidad internacional. Explicó que hay que trabajar con todas las partes, que hay que trabajar con todos los gobiernos y que hay que respetar la elección democrática. También en el mismo sentido se manifestaron los otros ministros de Asuntos Exteriores. Traemos, por ejemplo, al finlandés Alexander Stubb, quien se le preguntó si se puede trabajar con un gobierno extremista, refiriéndose al futuro gobierno israelí, y él dijo que no solamente se puede, sino que también se debe. Dijo que es un periodo de vacío en este momento, que por ahora también se está intentando formar un gobierno palestino de unidad nacional, otro israelí que surge después de las últimas elecciones, así que hay que trabajar y que se podrá trabajar tanto con un gobierno israelí elegido democráticamente como el que sea elegido por parte palestina. Y ahora seguimos, no abandonamos del todo la zona, echamos un vistazo a otro país, un país que tiene elecciones. No está claro que el resultado de las próximas elecciones vaya a variar gran cosa, porque muchos analistas consideran que el que gobierna no es precisamente el presidente, pero bueno, al fin y al cabo algo se mueve. Según uno de sus colaboradores, Mohammad Khatami, expresidente de Irán y principal oponente político al actual, Mahmoud Ahmadinejad, podría retirarse de la carrera electoral por falta de consenso en el frente reformista y en beneficio de los intereses del pueblo iraní. En su página web, el director de la oficina de Khatami, el Hayatollah Islam Mohammad Ali Abhati, explica que cuando una persona como Khatami, que según la mayoría de los analistas es el candidato con más opciones de victoria, decide retirarse por falta de acuerdo en el frente reformista, demuestra una actitud inteligente hacia los intereses del pueblo iraní. El clérigo no revela, sin embargo, a quién decidirá apoyar el exmandatario si finalmente renuncia a presentarse a los cruciales comicios presidenciales del 12 de junio. Bueno, para que se hagan una idea, esta renuncia ha sido sorprendente, pero más o menos, porque ya se estaba especulando desde hace una semana con esa posible renuncia de Khatami, una vez que el ex primer ministro y que también es reformista, Mir Hussein Musavi, anunció que iba a concurrir a las elecciones. Esto es importante porque, según el mismo Khatami, Musavi era el candidato ideal y Khatami dijo que estaba dispuesto a dejarle el campo libre y apoyarle. El ex primer ministro es, según los expertos, un aspirante con muchas oportunidades porque aúna ideales reformistas y credenciales de la vieja guardia. Así lo explicaban los mismos de la agencia EFE en este caso. Musavi, para que conozcan al personaje, es un hombre que participó de manera activa en la revolución, dirigió el gobierno durante los años de la guerra con Irak y es miembro del Consejo de Discernimiento, que es el tercer órgano más importante de poder en Irán, que es el que media entre el Parlamento y el Consejo de los Guardianes de la Revolución. Si efectivamente se confirma esta renuncia, porque estamos hablando también de cierta rumorología, aunque daba la sensación de que era más que probable, la corriente aperturista se queda con dos aspirantes, que son Musavi, del que les hablamos, y el expresidente del Parlamento, Mehdi Karoubi, quien insiste en que no dejará la carrera. Se habían reunido incluso hace poco, el domingo, en concreto, en Teherán. Del otro lado, como único aspirante, sigue Mahmoud Ahmadinejad. Y seguimos, les hablamos a continuación del caso de Iván el Terrible.
Sí, Masha, porque parece que finalmente va a tener un juicio en Alemania. La agencia EFE informaba ayer de que las autoridades alemanas y estadounidenses han acordado los términos para la extradición a Alemania del presunto criminal de guerra nazi Iwan John Demjanjuk, apodado Iván el Terrible y uno de los guardianes del campo de exterminio de Treblinka. Demjanjuk, un ucraniano de 88 años y residente en Estados Unidos, será entregado en un breve periodo de tiempo a Múnich, cuya fiscalía le imputa ser corresponsable del asesinato en 1943 de al menos 29.000 judíos en el campo de concentración de Sobibor, en la actual Polonia, del que él era guardián. La entrega será efectiva en un vuelo regular con destino a Múnich y el sospechoso irá acompañado de un médico y de un policía. La orden fue dictada después de que la Oficina de Investigación Criminal bávara confirmara la autenticidad del carnet de las SS del presunto criminal de guerra. Él consiguió ocultar su participación en los crímenes nazis y en el 52 emigró a los Estados Unidos. A finales de la década de los años 70 se conoció la participación de Demjanjuk en la Shoah. En el 86 la justicia estadounidense lo extraditó a Israel, donde se lo juzgó. Fue condenado a muerte en el 88, pero poco después el Tribunal Supremo israelí anuló la condena por considerar que no estaba suficientemente probado que Demjanjuk fuera el Iván del Terrible de Treblinka. Él estuvo en Treblinka. Lo que lo van a juzgar ahora es por los crímenes de 29.000 judíos en Sobibor. Él tuvo el tiempo de estar en 4 campos de exterminio y de concentración. La familia de Demjanjuk ha alegado contra la entrega a Alemania que sufre de leucemia y que podría matarlo este traslado. Esto es en fin. Esta noticia nos la traía la agencia EFE ayer. Nosotros seguimos ahora y hablamos de las relaciones entre el Vaticano y los judíos y de cómo se podría llegar a aprovechar una crisis. La agencia Reuters informó de que líderes religiosos israelíes pidieron el jueves al Papa Benedicto XVI que haga de los estudios sobre la Shoah una materia requerida en las escuelas católicas, explicando que podría ayudar a acabar con el potencial antisemitismo en generaciones futuras. El rabino jefe de Haifa, Shear Yashub Cohen, explicó que dicha acción reforzaría la fuerte postura del Papa contra la negación del Holocausto y declararía el antisemitismo como un pecado contra Dios. El rabino David Rosen, director internacional de asuntos interreligiosos para el Congreso Judío Americano, manifestó más tarde a los periodistas que espera que una recomendación del Papa sobre estudios de la Shoah en escuelas católicas salga de esta reciente crisis y que eso sería un consuelo al problema. Si recuerdan, la semana pasada les hablamos de esta reunión. Lo que pasa es que, no sabíamos todo lo que habían comentado y si efectivamente después de todo lo sucedido con Williamson, el obispo negacionista, pues se puede sacar algo en claro y algo positivo, pues mejor que mejor. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Dejamos esta primera parte del informativo, nos vamos ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. Bueno, cuéntame qué tenemos. Empezamos con una presentación de libro. Esta semana, el 18 de marzo, se presenta en la Casa de América el libro La hija y la madre como la uña y la carne. Se trata de poesía en judeo-español compuesta por Matilda y Viviana Barnatán, 2 figuras muy conocidas en el mundo de la difusión del legado sefardí. Se trata de 60 poemas escritos por ellas y también acompañadas por música, o sea, les puso música a estos poemas el nieto de Viviana y Matilda, Darío Meta. El libro va a estar presentado en este acto por Marcos Ricardo Barnatán y Jacobo Israel Garzón. Entonces decía 18 de marzo a las 8 de la tarde en la Casa de América. Hay que ir. Yo creo que hay que ir, hay que estar ahí. ¿Qué más tenemos? Y luego algunas exposiciones que les quería contar. Primero en México. En México se celebra ahora el Festival de México en el Centro Histórico. Es así el gran festival de todo tipo de artes y espectáculos que se lleva a cabo desde hace 25 años. Y este año una de las actividades organizadas por el Instituto Cultural México-Israel es una exposición sobre Maimónides. Se llama Maimónides, homenaje, huella y prospectiva.
El artista plástico Juan Berruecos es el que creó distintas piezas que hablan sobre la vida y la obra a través de así distintos medios, sobre su filosofía, teología, de Maimónides como médico, así los distintos aspectos. Se puede ver esta exposición en los siguientes 2 meses. Tenemos más tiempo, así que... Hay un poco de tiempo para ir hay que ir también, la Ciudad de México. Pero hay más tiempo. Nosotros nos vamos encargando ya el billete. Sí. ¿Qué más? Y por último, en el Museo Judío de Nueva York, ya si estamos en México, después, nos viene de en América. Ahí al lado. Desde aquí. Sí. Como Madrid, Aranjuez, más o menos. Casi. Ciudad de México, Nueva York, sí. Exacto. Entonces, el Museo Judío de Nueva York presenta en estos días una colección de obras, especialmente de los grandes maestros holandeses. Son obras que fueron saqueadas por los nazis de uno de los grandes coleccionistas de Ámsterdam de antes de la guerra, Jacques Kutstiker. Él tenía una colección impresionante de más de 1000 pinturas, así de muchos artistas muy importantes del Renacimiento italiano y muchos, obviamente, de los flamencos. Ya varios cientos de obras fueron regresados a la nuera de Kutstiker, que es la única heredera, y pues ahora por primera vez se va a presentar parte de la obra así ya como la colección del gran coleccionista. Bueno, pues eso, ya vamos a Nueva York. De paso, Ana, muchísimas gracias. Gracias. Espero mañana con más noticias. Mañana más. Si alguna está más cercana, mejor. Señoras, señores, muchas gracias por su atención y nada, mañana volvemos con más información.